Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Ranas, este espacio de Medical Impact donde vamos a tratar temas de conciencia social y también temas de salud, sobre todo de salud pública, pero con una pizquita de chismito rico y también algo pues muy agradable para todos ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a estar platicando de un tema que es muy importante, que creo que a todos nos puede pasar en la primera vez, porque la primera vez pues siempre se va a recordar y además en ocasiones nos da mucho miedo, nos da también esa incertidumbre de saber qué puede pasar. Y estoy hablando de las pruebas de VIH en sí. Y bueno, para este episodio nos acompaña, tenemos invitados súper importantes y que estamos muy contentos de estar aquí. Y pues para esto está con nosotros la licenciada María Anabel Pérez Delgado. También nos acompaña el maestre José Cherniquiaro de la Dirección de Desarrollo y Vinculación de Medical Impact. Muchas gracias por estar aquí y por ser también pues nuestros padrines de este episodio. ¿Cómo se sienten? Felices. Emocionadas de estar aquí estrenando. Bueno, pues me gustaría romper el hielo con esta introducción que ya les mencionaba, que era acerca de cómo cuando vamos a hacernos o realizamos nosotros incluso una prueba de VIH nos puede poner nerviosos, nos puede poner también un poco con esta incertidumbre de qué va a pasar. Y bueno, quería preguntarles, ¿ustedes recuerdan la primera vez que se realizaron alguna prueba de VIH o alguna prueba de ITS? ¿Y qué me pueden comentar? O sea, sé que han estado en los dos lados, ¿no? Tanto en cuando se la realizan como cuando la realizan también. ¿Me pueden contar un poco, Pepe? Sí, pues la verdad es que yo creo que cuando yo era adolescente y empecé a tener como primeras experiencias sexuales, no era tan fácil, o al menos en la ciudad donde yo crecí, además de que no había información, no había lugares donde tú supieras que podías irte a hacer una prueba. De hecho, la primera vez, o sea, ahorita, la verdad es que sí me costó acordarme y ahorita me llegó el recuerdo. La primera vez que yo me hice una prueba, en realidad fue de laboratorio, porque yo ni siquiera sabía que existían las pruebas rápidas. Y fue porque mi mamá me mandó. O sea, de que yo traía así de que alguna situación, así que... yo tenía así de que alguna complicación médica, yo creo, y me mandaron a los laboratorios y mi mamá me dijo, por ahí que te hagan la del SIDA. Y yo sí fue así como de, mamá, ¿qué te pasa? Pero dentro de mí yo sí también quería hacérmela. Entonces, pues ya aproveché que me la pagaron, que la financió mi mamá, y pues ya me acuerdo que esa fue la primera vez. Y sí estaba nervioso, pero creo que fue un poco diferente porque pues eran exámenes de laboratorio, o sea, de sangre, de todo. Entonces creo que más bien como que sí me acuerdo que yo sí estaba así como un poco, pues a la expectativa del resultado. Aunque también en ese momento como que yo no tenía tanta conciencia de qué tan fácil podría ser pues vivir con VIH. Y entonces creo que me sentía como de alguna manera, quizás por ignorancia, como lejos de la posibilidad de tenerlo. Anabel, ¿cuál fue tu experiencia? Porque, o sea, creo que podemos tener desde experiencias como muy buenas hasta experiencias también que ya lo vamos a ver con todas las historias que nos enviaron a través de redes sociales, que hay de diferentes tipos de historias, pero me gustaría conocer la tuya. Pues justamente yo llego al sector salud, ¿no? Con ese día de realizarme una prueba, o sea, ya estaba consciente, ya más o menos tenía la idea, y no me la realizaron. O sea, fue así de no, incluso pedí también un BDRL. Me dijo, no te lo podemos realizar. Pues ya me salí como si nada, pasaron años, y bueno, siendo mamá justamente a los 17 años, pues dices, ok, sí me tengo como que revisar, ¿no? Pasaron años y ya después cuando me realicé justamente la prueba, pues ves justamente en pequeños minutos pasar como toda tu vida sexual, ¿no? Sí, o sea, sí con Pedro, pero con Pancho, con Juan, ¿no? O sea, etc. Pero pues bueno, al final de cuentas, en mi caso no fue como tan conflictivo, o sea, era como más consciente de. Claro, pues es que creo que, como les mencionaba, cada persona tiene como su propia historia y además muchas de las historias que pude revisar en ocasiones van muy ligadas también todavía con este estigma y como con ese miedo que nos insertan de hacer la misma sociedad de decir
es que hacerte una prueba es tener a fuerzas miedo, ¿no? De saber el resultado. Pero pues yo creo que tendría que dar hasta a veces más miedo una prueba de embarazo que otra cosa. Pero creo que podemos partir acerca de esto que nos mencionabas, porque justo tenemos historias en sector salud, que es con la que vamos a comenzar. Vamos a empezar pues ya un poco fuerte con esta historia, y es una historia que honestamente creo que mucha gente la va a entender, y que le diste justamente en el clavo, Anabel. Nos mencionan, yo tuve mucho miedo, la verdad, sobre todo porque me hice la prueba en el sector salud. Me tocó una prueba ELISA, que me imagino que es la que nos mencionabas, Pepe. Entonces, la espera fue eterna. No era de esas rápidas donde en minutos sabes el resultado. Aquí fueron días completos imaginándome todos los escenarios horribles. Cada vez que sonaba mi teléfono, pensaba que podían ser del hospital o del centro de salud. Dormía mal, estaba irritable y hasta empecé a alejarme de la gente por el estrés de saber cuál era el resultado. Cuando finalmente me entregaron el resultado, sentí mucho alivio, pero también entendí lo desgastante que puede ser emocionalmente el tiempo de espera y la importancia que tienen las pruebas rápidas. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa emocionalmente en esos días? Cuando una persona realiza sobre todo una prueba en un laboratorio que obviamente tienes que esperar cierto tiempo, aunque sean horas, me imagino que puede ser un poco emocionalmente, te puedes agotar de estar pensando en este tipo de resultado. Pero emocionalmente, ¿qué pasa, Anabel? Ansiedad, claro, miedo, y justamente dependiendo del resultado, empiezas a culparte, ¿no? De hubiera hecho o cuestiones así. Y te digo, dependiendo del resultado, empiezas como a buscar quién fue. Y al último te quedas tú, ¿no? Pero principalmente es miedo. Y por ejemplo, Pepe, ¿qué crees tú que por lo regular se le tiene más miedo? ¿Se le tiene más miedo al resultado o al estigma realmente? Claro, pues yo creo que aquí en realidad hay muchos factores, porque creo que, o sea, justo les platicaba mi primera experiencia que fue en laboratorio y que siento que yo no me sentía expuesto, y creo que fue muy diferente a la primera vez que yo me hice una prueba rápida con una persona ahí. Para mí, que a diferencia de esta persona que lo narra, para mí que sea una prueba solamente de VIH, ya siendo consciente de que yo había vivido actividades de riesgo, es súper diferente. Entonces creo que hay diferentes factores. Cuando hacemos las pruebas incluso, tú te das cuenta que hay personas que se ponen muy nerviosas, hay personas que no se ponen tan nerviosas, y las personas que se ponen más nerviosas, hay muchos factores también. Hay personas que se ponen muy nerviosas por la aguja, ¿no? Por la pinchadura, pero también hay muchas personas que sabemos lo que hemos hecho, y entonces también hay una relación, ¿no? A qué tanto me he expuesto y qué tanto no he estado en control de mi responsabilidad, ¿no? Como sexual. Entonces creo que también eso puede incrementar esta ansiedad. Y sí, o sea, creo que pues sí hay un miedo al resultado, pero como dices, o sea, creo que todavía sigue habiendo el miedo a ambos, o sea, a vivir con una enfermedad y sobre todo pues a cómo lo vas a decir, o sea, a vivir con un nuevo estatus y cómo esto va a cambiar tu vida. Y que creo que además todos, de alguna manera, consciente o inconscientemente, sabemos que se vive mucha discriminación todavía hacia las personas que viven con VIH, y creo que también todavía sigue siendo un factor. Pero yo diría que los dos, o sea, creo que aunque se puede llevar una vida normal viviendo con VIH, creo que también hay muchas personas que también, o sea, que sí le tienen miedo al diagnóstico y a la enfermedad. Claro. Pero también ahí influye mucho justamente el cómo te den la consejería. Ajá. Porque esos 10 minutos en lo que puedes estar esperando el resultado, o 15 días, hace años, pues influye justamente cómo te están guiando, ¿sí? El que, por ejemplo, si tú expresas miedo, si de repente necesitas que alguien te dé un acompañamiento en ese lapso, es importante que estén. Y la verdad es que muchas veces es, te pincho el dedo y el que sigue, ¿no? O te tomo la muestra y el que sigue. Y entonces justamente ¿dónde se queda la información? Entonces de ahí también deriva muchas cosas. Justo ayer estábamos platicando con nuestra buena amiga Fabi, que es la psicóloga de aquí de Medical Impact, y platicábamos acerca de este podcast que vamos a tener y del acompañamiento justamente que tienes que tener, como esta contención con las personas cuando llegan, y que es muy importante porque
pues ya lo mencionamos, ¿no? Probablemente hay personas que pueden vivir con la conciencia de las prácticas de riesgo, que me gustaría que, ya que tocamos este tema, me puedan decir las prácticas de riesgo también, que las puedan conocer. Y también hablábamos de esta parte de contención, no solamente para la persona, sino también quien está haciendo la consejería en ese momento, quien está realizando la prueba. Creo que en ocasiones tienes que tener esa sensibilidad también para no desarmarte de ninguna manera y sostenerte y poder realizar la consejería de principio a fin y que la persona se sienta acompañada con esa calidad en la atención que puedes darle en ese momento. Pero ya que nos decías de las prácticas de riesgo, Pepe, que nos puedas comentar cuáles son. Claro, sí, no, y nada más agregar a lo anterior, que también en la consejería como que a veces pensamos solamente en este miedo y tabú que hay hacia vivir con VIH, pero muchas veces cuando nos toca hacer pruebas, la verdad es que este acompañamiento también tiene que ver mucho con otros factores también por los que están atravesando las personas, ¿no? Que puede ser por precariedad, que puede ser... hay personas que me dicen, no importa el resultado, yo no sé si ya quiero seguir viviendo, ¿no? Y son cosas que esto va más allá, ¿no? de un resultado, porque es una historia de vida, son cosas que las personas ya están cargando y que creo que la verdad este modelo en el que hacemos una prueba pero también acompañamos creo que ayuda mucho. Voy a sumar algo a esto que acabas de mencionar. El acompañamiento viene justamente desde el momento en que tú te topas de frente con la persona. Si ya de entrada le estás viendo nerviosa, con ojos llorosos, cuestiones así, pues obviamente no vas a aplicar luego una prueba o le vas a tomar la muestra de sangre, porque primero tienes que contener eso. Ajá, y posteriormente, pues ya poder aplicar la prueba, ¿no? Pero bueno, muchas veces no se hace así y ahí vemos luego a las enfermeras que salen hasta corriendo, ¿no? Pero bueno, no me adelanto tanto. Vamos a seguir escuchando, pero... Pues en realidad yo creo que, o sea, las prácticas de riesgo tienen que ver con la cantidad de parejas sexuales que puedes tener y qué actividades, o sea, cómo tú interactúas sexualmente, además de tu orientación, además de con quién te gusta tener encuentros sexuales, también la forma en la que los tienes. Por ejemplo, si utilizas drogas, el chemsex, si utilizas drogas para las relaciones sexuales, eso pues incrementa posibilidades. No utilizar condón incrementa posibilidades, no utilizar PrEP. Entonces, en realidad hay muchas actividades de riesgo y hay muchas actividades para pues disminuirlo. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente que nos enviaron. Pues dice, mi historia fue un poco caótica porque yo iba solamente a acompañar a un amigo. Según yo, era apoyo moral. Y ni siquiera tenía pensado hacerme la prueba. Pero mientras estábamos ahí escuchando la consejería y viendo que todo era mucho más normal de lo que yo me imaginaba, me entró una mezcla muy rara de miedo y curiosidad. Terminé diciendo, bueno, ya, de una vez. En cuanto me pincharon el dedo, sentí que se me fue el aire. Mientras estaba esperando el resultado, empecé a recordar absolutamente todas las veces que tuve estas prácticas de riesgo y que no me cuidé al 100%. Aunque hubiera sido pocas, lo peor fue dejarme y darme cuenta de que cuánto tiempo viví realizándome, cuánto tiempo había pasado sin hacerme esta prueba, solo por el miedo. Y bueno, me decía que es una persona que tiene 18 años y que solamente acompañó a su amigo, pero que justo tenía este miedo de acercarse al servicio por lo mismo. Pero creo que esta historia nos deja más como esta parte de conciencia de que si puedes ir a acercarte a este tipo de servicios como nosotros aquí en Medical Impact, que llevamos este tipo de brigadas a diferentes lugares, creo que es importante, si ya están ahí, si ven que a lo mejor alguien tiene esta curiosidad, también como servicio de salud, poder acercarles para que puedan tener esta prevención de manera más efectiva. ¿Ustedes qué piensan? De entrada, el personal de salud tiene que estar justamente informado y muchas veces no es así, ¿no? Entonces, si de antemano a veces no saben aplicar una prueba rápida o tienen mínimos conocimientos justamente en la transmisión o tienen este estigma, sobre todo hacia la comunidad LGBT, porque muchas veces pasa, ¿no? No, es que como perteneces a la comunidad vas a terminar con VIH y no es cierto, no es así. Entonces, toda esa información creo que es básica justamente para poder acompañar, poder dar respuesta justamente a esta historia.
Y luego me decía que cuando se pinchó el dedo, hay muchas personas que le tienen pavor pues a la sangre. Se desmayó. Entonces me preguntaba que qué tan importante era ir acompañado a recibir esta consejería. ¿Qué tan importante es, Pepe? Pues yo creo que aquí es un proceso individual, o sea, creo que depende mucho si tú te sientes mejor acompañado, porque también seguramente te ha pasado, Anabel, o sea, cuando hacemos pruebas, o sea, a mí me tocó una vez con una pareja que eran una pareja abierta, ¿no? Una pareja de 2 hombres, no eran mexicanos, y entonces uno pasó a hacer de la prueba y entonces un novio le dice, oye, ¿puedo pasar yo también? Y entonces la recomendación aquí es que en realidad la consejería sea individual. Entonces yo le dije, aquí la recomendación es que sea individual, pero si ustedes quieren, pues aprovechamos, picó 2 personas, porque quieren hacerlo juntos. Entonces los 2 estuvieron de acuerdo y entonces es una práctica que normalmente no hacemos, pero que bueno, ahí por una petición muy específica, pues se hizo. Al final fue un desastre, porque son preguntas muy personales y que la otra persona no sabía. Entonces, o sea, yo creo que esa relación terminó ese día. Pero también por eso no se recomienda. Pero claro, si yo sé que me desmayo, o sea, yo por ejemplo, para picarme el dedo no me da tanto débil, como que ya lo domino. Pero sacarme sangre a mí todavía me estresa mucho, me da mucho, o sea, me pone mal ver cómo se sale sangre de la vena. Y yo sé que si yo llevo a mi perro, me ayuda mucho. Entonces, cuando yo sé que me voy a sacar laboratorio, llevo a mi perro. A veces, depende del laboratorio, a veces me dejan, a veces no. Y eso me ayuda mucho. Entonces, creo que también es una experiencia personal. Si para ti estar con un amigo, estar con un familiar va a ser bueno, llévalo, pero sabiendo que puede ser un proceso muy personal, porque puede haber preguntas muy personales y creo que hay que estar consciente de si vas a estar cómodo hablando de tu sexualidad en frente de esta persona. Bueno, en ese aspecto a mí me tocó justamente, eran 2 chicas, pasa la primera y le da una como tipo muñequita, ¿no? Y le dijo, te va a acompañar. Creo que eso también es importante respetarlo, ¿no? Muchas veces en otros espacios vemos de, no puedes pasar con esto, no puedes pasar con aquello, no puedes tener como un acompañante, pero pues es justamente eso, ¿no? Si la persona se siente bien, como está diciendo Pepe, pues adelante. Y reitero justamente la parte de estar siempre observando a la persona, ¿no? Sí, o sea, si de antemano ya la ves nerviosa y si te está diciendo que la aguja le da miedo o se pone mal, ok, tienes que aprender a contener eso, ¿sí? Y ya si ves que, por ejemplo, que ya pinchaste y lo estás observando y ves que está sudando, que se pone pálido, cuestiones así, ok, detienes el proceso y atiendes a la persona. En esa parte ya la prueba rápida pues pasa a una segunda opción. Y bueno, yo nada más que de lo anterior que estabas platicando, Anabel, es así, creo que a veces las autoridades, como los profesionales, trabajadores de salud, a veces no están capacitados y esto estoy de acuerdo. Pero también creo que la salud sexual es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad personal y a mí la verdad es que todavía me impresiona que cuando hacemos pruebas en un lugar público llegan personas que son activamente sexuales y que les digo, ¿hace cuándo te hiciste una prueba? Y que me digan, nunca me he hecho una prueba, o hace 4 años, o hace 6 años. O sea, creo que también tendría que haber una conciencia personal de que si yo estoy ejerciendo mi sexualidad, que está increíble que lo hagas, también eso lleva una responsabilidad. Entonces, acércate a los servicios de salud. Muchas veces este tipo de servicios como las pruebas son gratuitos, como lo hacemos en Medical Impact. Y hay muchas organizaciones que hacen pruebas rápidas de detección. Entonces, creo que también hay una parte que también hay que responsabilizar también a las personas, porque creo que a veces, pues por miedo o por desinformación, no nos acercamos, pero también es importante que nosotros sepamos que al menos una vez al año tendríamos que hacer nuestras pruebas. Y pues tenemos otra historia, es la tercera. Nos cuenta, mi ligue me pide hacerme una prueba de VIH para estar tranquilos antes de empezar algo serio. Al principio intenté verlo como una responsabilidad, pero la verdad me sentí muy mal. Sentí que me estaba viendo desde la desconfianza y no desde el cuidado mutuo. Me hice la prueba con mucha ansiedad, salió no reactiva, pero después de eso ya no pude seguir igual con la relación. Me di cuenta de que algo en la forma en la que me lo pidió había roto la confianza. Creo que ahora es ya más común que este tipo de situaciones o de conversaciones se puedan dar en las parejas, o no solamente en las parejas. En ocasiones vi una vez en una de las plataformas
videos acerca de un chico que estaba platicando de esta responsabilidad mutua que se tiene que tener, ¿no? Y que pues no era nada más como por el miedo, la desinformación, o por querer imponer como una creencia, o por querer imponer que pues la persona en sí pues no tuviera como ningún riesgo, ¿no? O que tú tuvieras una práctica sexual que no tuviera pues este riesgo. Pero, o sea, aquí la pregunta es, ¿en realidad sí es una responsabilidad afectiva o es una red flag? Ok. Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Es importante, o sea, la confianza, el amor y todo eso bonito está padre, ¿no? Pero ¿por qué vas a delegar justamente tu salud sexual en otra persona? O sea, primero eres tú. Ajá. Y ya si la otra persona te pide realizarte una prueba rápida, pues ok, ¿no? Va a depender justamente del resultado que tanto cambie la otra persona, ¿no? Y entonces sí, ok, dependiendo del resultado, que te diga sí o no quiero seguir. Pero pues obviamente si tú estás viendo otro tipo de taclas que son más importantes, no sé, violencia y demás, créeme que una prueba rápida no tendría por qué hacer como la diferencia. Sin embargo, derivado del estigma y todo lo que tú quieras, es justamente, no, es que si no te haces la prueba, pues no tenemos como relaciones. Pero si no te haces pruebas, si no usas condón, o te haces la prueba, pero si de todo modo no quieres usar condón, pues entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? Sí, para mí que es una responsabilidad personal. O sea, yo creo que, o sea, a ver, tienes derecho a pedirle a tu pareja cosas, pero yo creo que esto tendría que ser algo personal. O sea, si yo quiero cuidarme, pues sobre todo, por ejemplo, aquí con esta historia, ¿no? Que mi ligue, o sea, si son las primeras veces, o sea, ¿por qué yo quiero primero asegurarme y no me cuido y ya? ¿No? O sea, yo creo que tendríamos que nosotros cuidar nuestra salud, ¿no? A través de PrEP, a través de preservativos, o sea, como otras maneras, y no querer controlar, ¿no? Como a la otra persona. O sea, para mí sí es un poquito más hacia la red flag, porque creo que, o sea, para mí la responsabilidad, sí hay un tema de corresponsabilidad, pero creo que tiene que ver más como en un proceso individual. Y creo que si yo quiero compartir mi estatus o si yo quiero compartir un resultado de una prueba, tendría que ser a través de la confianza que hay en una relación y no de la exigencia. Porque justo, o sea, si empezamos a salir y quieres mi resultado y justo, o sea, y si salgo reactivo, ya no vamos a salir, pues, o sea, ¿qué haces ahí? ¿Sabes, no? O sea, yo sí quiero salir con alguien que si en algún momento vivo con VIH, me apoye, ¿no? Entonces, para mí sí, yo sí lo veo más como reto. Pues es lo que buscas, ¿no? Al final ese apoyo y aparte, ¿cómo hacer que esta salud sexual en pareja no suene como una acusación realmente? Porque justo lo dices, Pepe, esa es una red flag, porque primero que nada es tu salud, tú, y aparte para eso existen los métodos de barrera. Entonces no es como que un requisito, o si muchas personas piensan que puede ser un requisito para poder estar contigo, pues creo que estamos mal. Debe ser relevante entonces para tener algo serio con una persona que le lleves la prueba. Híjoles. ¿Serio o no serio? Formal o no formal, tu novio o no tu novio, tu ligue de un momento, tu ratito, el que te va a hacer cosquillitas uterinas y demás, sea o no sea, creo que la prueba rápida o un resultado no te lleva a que tengas una relación seria, la verdad. ¿Qué opinas? Sí, totalmente. O sea, creo que sí, o sea, entiendo este miedo, esta preocupación que puede haber por las personas para exigirle a alguien una prueba, pero creo que, o sea, para mí eso no tendría que determinar nada. O sea, creo que, pues como lo decía, o sea, al final yo cuido mi salud, yo puedo utilizar PrEP, yo puedo utilizar PrEP a demanda. O sea, creo que también yo puedo informarme para que no dependa el resultado de otra persona si vamos a tener justo como, si vamos a coger por una noche o si vamos a tener una relación seria. O sea, creo que eso no tendría que ser un determinante. Y pues seguimos con la siguiente historia que nos enviaron. Nos cuentan, la primera vez que me hice una prueba fue después de enterarme que mi exnovio me había sido infiel varias veces.
Honestamente, fui más por la ansiedad que por responsabilidad. Sentía que necesitaba saber para poder dormir tranquilo. Recuerdo que llegué al lugar intentando actuar normal, pero por dentro yo estaba destrozado. Mientras esperaba el resultado, me puse a pensar en cómo muchas veces confiamos nuestra salud a personas que ni siquiera son honestas con nosotros. Cuando el resultado salió reactivo, sentí muchísimo coraje. Después de eso, empecé a tomarme mucho más en serio mi salud sexual y entendí que eso depende únicamente de mí. Y pues bueno, qué fuerte que por medio de una ruptura pues puedas cuestionarte tu salud. Y creo que justo me gusta que estemos haciendo esto porque creo que vamos ligando los temas con lo que ya nos habías comentado, Pepe. En esto, ¿por qué crees que muchas personas solamente se realizan las pruebas por un susto o por este tipo de cosas? O sea, ¿por qué no llevamos nuestra responsabilidad más allá, como lo comentabas, de a lo mejor yo tengo, en este año me la voy a hacer en noviembre y para el siguiente a lo mejor me la hago en marzo? ¿Por qué no tenemos esa cultura? ¿Por qué no tenemos esa cultura? No sé la respuesta a eso, pero sí tendríamos, o sea, a ver, y no solamente en salud sexual, o sea, yo creo que también conforme uno va creciendo, creo que tendríamos que parte de nuestra rutina del año hacer nuestro chequeo, ¿no? De salud, de todo, no solamente de salud sexual, pero también, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pues creo que, a ver, hay muchos factores. También hay un tema económico, ¿no? Ahorita hacer laboratorios tampoco es barato y no priorizamos la salud, ¿no? O sea, creo que para mí también cuando yo empecé a trabajar en salud, como que yo creo que yo asumía que todo el mundo quería estar sano y que todo el mundo quería cuidarse. Y luego te das cuenta que ni siquiera un mismo. O sea, a veces te sientes mal y lo pospones, no quieres ir al médico. O sea, la verdad es que no tomamos la salud con la importancia que debería tener, porque a veces creo que pensamos que no nos va a pasar a nosotros, ¿no? O sea, como que dice, como, esto va a pasar. Y a veces puede volverse como algo más complicado, ¿no? Y entonces creo que también en el tema de salud sexual, pues creo que tendría que ser así, o sea, dependiendo el nivel de relaciones que tienes, cada 3 meses, cada 6 meses, o saber que una vez al año, por chequeo, tendrías que estar como haciéndote pruebas, ¿no? ¿Será que lo tomamos más como reacción en lugar de prevención, Anabel? Sí, porque hablamos de una infidelidad y entonces tenemos un resultado reactivo. Ajá. La persona obviamente está asumiendo que su anterior pareja fue la responsable de esa transmisión. Y entonces justamente ¿dónde queda tu responsabilidad? ¿No? Es lo que nosotros tenemos que cambiar. El chequeo anual, yo siempre procuro como mencionarlo, pues háztelo el día de tu cumpleaños. Date la oportunidad de regalarte eso, ¿no? Respecto a lo que mencionaba en un principio sobre mi prueba rápida, hoy día en el IMSS te ofrecen justamente la prueba en tu chequeo anual. Y las mujeres, quiero ponerlo entre comillas, las mujeres cisgénero, la siguen rechazando. ¿Por qué? Porque creemos que el amor nos protege y no es así, ¿no? Entonces, cuando llegamos justamente a estos resultados, me olvido de mí, echo toda la culpa o miento madres, todo lo que tú quieras, ajá, y posteriormente trato de enfocarme, pero si no hay un acompañamiento y lo quiero ligar un poquito a todo lo que hemos visto, la verdad es que esto no va a salir. Ajá, entonces, ahí sí, esto es responsabilidad personal. Y la verdad es que como aplicadores también de pruebas rápidas de VIH y de otras ITS, la verdad es que es un destapadero de infidelidades. O sea, es terrible. Pero a veces, o sea, nosotros que vamos a comunidades donde no hay tantas pruebas y todo, y justo las personas como, es que yo solo he tenido, o sea, estoy casado, casada, y es mi pareja toda la vida, y tras, ¿no? Y entonces, y también la noticia a veces, o sea, porque a veces, o sea, puede ser clamidia, puede ser como otras cosas, ¿no? Como sífilis, pero también esa noticia que involucra infidelidad, que involucra, ¿no? Que se rompe el pacto, ¿no? De amor, de lealtad, también es una parte que pega mucho a nivel emocional a las personas. Entonces, pues por eso, o sea, yo insisto en que esto es un proceso personal. Bueno, pues ya casi terminamos. Nos faltan un poco
de 3 historias más o menos para terminar, pero aquí quise colocar 2 que van más o menos de la mano y que son, la primera es de un servicio social y nos dice: la primera vez que me hice una prueba fue durante mi servicio social. Tenía acceso a los insumos, a las pruebas y prácticamente a todo lo necesario, porque yo misma realizaba pruebas a otras personas. Pero algo muy distinto es hacérsela a alguien más y otra es hacértela tú. Yo conocía la parte técnica, pero desconocía completamente la ruta de consejería y el impacto emocional que implica sentarte del otro lado. Mientras esperaba el resultado, empecé a cuestionarme sobre las relaciones de los últimos años, cada decisión, cada momento donde quizás no me cuidé y como debía. Y algo que me aterrorizaba mucho era pensar qué pasa si salgo reactiva siendo profesional de la salud. Ahí entendí el peso emocional que muchas personas cargan cuando llegan a hacerse la prueba. Y la otra nos dice: es en un trabajo en el que requieres mucho conocimiento y sensibilidad y temple, la consejería, en el cual tienes que atender a la persona por lo que es un ser humano sin importar su identidad de género, diagnóstico, clase social o profesión. Tienes que generar un espacio seguro para quien acude a ti, porque las ITS continúan estando muy estigmatizadas e incluso existen profesionales de la salud que siguen emitiendo comentarios como: es que ya ves por no cuidarte, o ¿por qué lo haces si era más fácil que te contagiaras? Honestamente, la gente no quiere escuchar eso, y muchas veces ese miedo al juicio es lo que provoca que no acudan a realizarse una prueba rápida y obtener un diagnóstico oportuno. Como aplicador, puedo decir que es un trabajo profundamente humanitario, en el que no solamente orientas y previenes ITS, sino que también acompañas a las personas desde la empatía, la escucha y el respeto. A veces una prueba no solo representa un resultado, sino la oportunidad de que alguien se sienta visto, informado y apoyado sin ser juzgado. Y bueno, estas 2 historias, ¿qué les dejan? ¿Qué nos deja? Ay. En el sector salud, regreso un poco a la parte de falta de información, pero también hay conocidos, tanto médicos, enfermeros y demás, que han perdido justamente su trabajo al saberse su diagnóstico, ¿no? Una cosa es que tú lo comuniques desde la confianza y demás, y otra cosa que se enteren con todos estos rumores, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, cuando nosotros como consejeros nos aplicamos una prueba rápida, sí es importante estar consciente de la información, estar consciente de tu resultado, ¿no? Pero justamente, ¿cómo llevarías tú una consejería o cómo le aplicarías una prueba rápida a una persona desde el desconocimiento? O sea, tú sí eres la primera persona que tiene justamente que conocer el proceso. Saberte sobre quizá ese miedo por un simple pinchazo o quizá esa ansiedad por esos 10 minutos, que es lo que está pasando dentro de ti. Y eso te aterriza muchísimo, ¿no? Generar empatía con una persona, darle las herramientas necesarias, no nada más es, ok, sí, te voy a aplicar la prueba rápida, ese es tu resultado. No, te va a explicar justamente en esos pequeños minutos cómo son sus relaciones sexuales, qué necesidad tiene, y basado en eso tú le vas a brindar todas las herramientas necesarias. Y obviamente no lo vas a estar estigmatizando, ni le vas a estar generando ideas o rechazo, porque si no, la verdad ese no sería tu espacio. O sea, ser un consejero, ser un aplicador de pruebas rápidas, sí tiene mucho que ver justamente con la parte emocional. Y si emocionalmente no estás bien, no hagas pruebas rápidas. Literal, en ese momento, ahora sí que aprietas el culito, aplicas la prueba rápida, te contienes tú primero y posteriormente tienes que contener a la persona. Y dentro de todo eso, darle las herramientas que necesita. Claro. Sí, yo creo que es súper importante también entender el otro lado de la mesa, ¿no? De cuando aplicas la prueba, creo que eso genera muchísima empatía. Y también creo que ahí también la importancia que todas estas organizaciones, que hay muy buenas organizaciones aquí en México que están trabajando con temas de salud sexual, entre ellas Medical Impact, y creo que
es súper importante este trabajo también con pares, ¿no? O sea, que personas que estamos viviendo la misma experiencia, que yo como disidencia sexual, además de ser tu consejere, también te puedo, o sea, entiendo tu experiencia de vida y entiendo muchas cosas, que creo que esto también ayuda muchísimo a generar esta empatía en los consultorios o en los espacios donde se trabaja. Entonces creo que eso también ayuda mucho. Y también pues la prevención, o sea, creo que aquí también algo que es súper importante es que en la medida en la que yo sepa, o sea, ahorita nos preguntabas al principio, tu primera experiencia, y ahorita también yo te quería contar mi última experiencia, ¿no? Como después de años, después de que me dio miedo, después de que me quería desmayar con la pinchada, ahora la verdad es que se ha vuelto un proceso tan natural y yo que estoy en PrEP, por ejemplo, o sea, tengo una confianza que incluso, o sea, como antes que tenía menos actividades de riesgo, estaba yo mucho más nervioso por el resultado, que ahora que cada 3 meses voy a hacerme pruebas, que tengo una consejería increíble, que sé que me están haciendo laboratorios cada 6 meses. Entonces, la verdad es que esas cosas ayudan muchísimo, hasta en temas de salud mental, a ir al consultorio y tú ir aprendiendo también. O sea, porque también salen preguntas ahí con consejería y tú también empiezas a estudiar más sobre el tema. Entonces, también creo que ser más activos, más proactivos en la prevención, utilices o no utilices condón, entrar al programa de PrEP, ayuda muchísimo a que tú puedas vivir más tranquilo, tranquila, y pues que aprendas también más sobre el tema. Bueno, y la última historia que nos enviaron es muy corta, pero creo que sí tendríamos que llevarla hacia el debate, porque es algo que en ocasiones creo que es común que lo soliciten y no debería de ser así. Nos comentaban que por qué era importante en un centro de trabajo pedir una prueba de VIH, porque, bueno, al final de cuentas nos decía esta persona que ella lo ligaba con que no había tenido muchas parejas sexuales y no entendía el por qué en los centros de trabajo era importante pedirla. Anabel. Totalmente ilegal, totalmente una discriminación. Si te están solicitando justamente que entregues una prueba de VIH, no va a ser un espacio seguro y confiable para ti, laboralmente hablando. Sí, no, es ilegal, es anticonstitucional y además no refleja el rendimiento de una persona, ¿no? O sea, en realidad justo es un tema de discriminación porque no hay una relevancia en pedirlo. Sé que existe la práctica, pero más bien creo que pues hay que denunciarlo cuando pase. Atentan contra tus derechos humanos también. Se involucran muchísimas cosas laboralmente, muchísimas. Sí, pero ¿y qué podríamos aconsejarle a esta persona además de, por ejemplo, denunciar? Y pues tal vez también como hacer un poco la reflexión hacia las empresas. Si nos van a escuchar, hacer esta reflexión. ¿Qué podríamos decirles? Sí, pues cuáles son tus procesos y por qué existen. O sea, si vas a hacer, o sea, ¿por qué quieres esta prueba? Porque ni siquiera es si la vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Creo que tienes que preguntarte por qué quieres saber este resultado, ¿no? Cuando o sea, en México el tratamiento es gratuito, muchas personas que viven con VIH están indetectables, no tienen ninguna consecuencia en su vida. Entonces, más bien, creo que hay que cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos en las empresas. Creo que también justamente pensar en que una persona pudiese vivir con VIH o vive con VIH es este estigma o este estereotipo de que esta persona todo el tiempo va a estar enferma. Y no es así, ¿no? Y que en lugar de justamente tener horas productivas, pues se la va a pasar en el sector salud. Va a ir obviamente, pero por un tratamiento, quizá una vez al mes, cada 6 meses a que se realice estudios. Pero de ahí en fuera la verdad es que no tendrían por qué solicitarla. Bueno, pues creo que ya llegamos al final. Me gustó mucho el formato. Me gustaría también platicarles a quienes nos vayan a ver. Tal vez se van a preguntar por qué Entre Ranas. Y me gustaría decirles que pues Entre Ranas surge como esta plática, esta charla más cercana con nuestros invitados, quienes van a estar participando con diversos temas. Y
queremos que sea más acercado también hacia nuestra comunidad, que puedan sentirse parte de la conversación y que si son temas así un poco escabrosos como lo que pensábamos, de lo que hablábamos del trabajo, pues no vayan a salir, ¿no?, su nombre como tal o su testimonio como tal, y que mejor sea esta parte anónima, pero que sí participen y que tengamos como este acercamiento hacia ustedes. Y creo que fue una manera muy bonita de acercarnos también y de conocer todas sus historias, y ojalá que pues nos sigan apoyando, tanto nuestros invitados como las personas que nos escuchan, a estarnos enviando estas historias porque nos permiten realizar una reflexión. Por ejemplo, el día de hoy, a través de todas estas historias, creo que nos queda clarísimo que el miedo no siempre viene del VIH, sino más bien como de esa desinformación que hay, de ese silencio, de ese vacío que en ocasiones existen en el mismo sistema de salud, en el mismo grupos que nosotros podemos estar en nuestras familias, la sociedad, que a lo mejor por quererlo callar o por quererlo hablar así despacito, hay veces que eso nos hace que no tengamos esa libertad de decidir por nuestra sexualidad e ir más allá y conocer nuestro estado. Sobre todo para ya comenzar a hacernos responsables, que nos quedó bien claro que es nuestra responsabilidad personal. Y bueno, me gustaría ya solamente cerrar con algo muy, muy, muy sencillo, pero que creo que va a impactar de manera muy importante en las personas que o nos van a ver o nos van a escuchar. Y bueno, la pregunta es para ustedes dos. ¿Qué le dirían a alguien que todavía, a pesar de estas historias que escucharon, nunca se ha realizado una prueba por el miedo o por el estigma? Anabel. Que te acerques justamente a instituciones que te van a guiar, que te van a dar las herramientas, que te van a dar un acompañamiento y van a reducir justamente, quizá no tanto el miedo, la desinformación. Eso es lo principal, ¿no? Hablar de VIH de verdad tendría que ser como hablar de un embarazo, hablar de un cáncer. ¿Por qué? Porque el VIH desde hace más de 2 décadas prácticamente ya es una enfermedad crónica o degenerativa, ¿no? Entonces, tu tratamiento ya se acabó. O sea, que tú no eres el VIH. Ajá. Tú puedes tratar el VIH, pero eso no te define. Sí, pues yo siempre, o sea, cuando mis amistades me dicen, como es que me da miedo el resultado, para mí es como, o sea, irte a hacer la prueba no es lo que te va a hacer a vivir con VIH, ¿no? Más bien, te debería dar miedo que vivas con VIH y no lo sepas, ¿no? Que lleves años sin saber tu diagnóstico. Eso te debería dar más miedo que acercarte a los servicios de salud. Entonces, pues yo recomiendo eso. Háganse la prueba, vivan su sexualidad y pues exploren las opciones de entrar a PrEP, de utilizar preservativo y para vivir una sexualidad responsable. Y justo hacerse la prueba pues no debería dar miedo ni vergüenza, al contrario, debería dar tranquilidad, porque ya lo mencionamos, es como cualquier otro procedimiento que por nuestra mera responsabilidad tendremos que realizarlo. Y pues bueno, muchísimas gracias por ser los padrines de este episodio que vamos a estar realizando continuamente. Gracias, Anabel. No, gracias a ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí en estas instalaciones de Medical Impact. Y pues bueno, también Pepe. Gracias. Por estar aquí. Y eres parte fundamental del equipo de Medical Impact, que además ha impulsado este tipo de temas sobre la mesa que creo que son muy importantes de tomar. Y pues gracias por inaugurar esta sección. Gracias a ti. Y bueno, recuerden que pues aquí, como ya vieron, nos encanta el chisme, pero nos gusta más cuidarnos entre todos. Así que pues nos vamos a ver en un próximo episodio. Yo soy Mariana Paniagua y nos vemos.